Muy buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes. Es un placer acoger una nueva entrega del ciclo Españolas por descubrir de nuestro querido y admirado Círculo de Orellana, hoy dedicado a la singular figura de la actriz Conchita Montes. Mucho más que actriz, en realidad, pues le corresponde parte, por ejemplo, de crédito por el guión de la película Frente de Madrid del 39 junto a Edgar Neville. Películas como Correo de Indias, Café de París, La vida en un hilo, Nada, Mi calle, son historia de nuestro cine, pero Conchita Montes es también historia de nuestro teatro y nuestra televisión, historia de España, podríamos decir. Para glosar su figura, contamos con la presencia de Eduardo Torres Dulce, a quien muchos conocerán por su labor como fiscal, pero que es también un apasionado del cine, que ejerce a menudo como crítico y que es colaborador de la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, donde ha impartido seminarios sobre el cine mudo. Muchas gracias a él por estar aquí, al Círculo de Orellana y a Leticia Espinosa de los Monteros, que está aquí con nosotros y que va a presentar a continuación al invitado y va a contar una sorpresa que yo no quiero desvelar, que se la dejo a ella, por su magnífica labor y por querer compartirla con nosotros, y a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro séptimo encuentro de Españolas por descubrir, 2017-2018, que, como ha dicho el director de Cultura de Cervantes, querido Martín, hoy está dedicado a una gran mujer, a una gran actriz, que además fue también de las primeras mujeres licenciadas en Derecho, Conchita Montes. Y para descubrir más al personaje y acercarnos más a su mundo, tenemos con nosotros una persona que la verdad es que cuando nos dijo que podía estar con nosotras en el círculo, nos hizo una enorme ilusión, porque es un privilegio tener con todos nosotros a Eduardo Torres Dulce. Es verdad que tiene una brillantísima carrera, pero es que además, como ha dicho Martín, es un gran entusiasta, apasionado del séptimo arte, que es el cine. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con el Círculo de Orellana y formar ya un poquito de parte de este círculo que estamos constituyendo y entusiasmarte desde el principio con querer participar y proponernos a Conchita Montes. Antes de leerles un poquito brevemente, aunque es de sobra conocido Eduardo, pero antes de leerles un poco su currículum, me van a permitir que dé las gracias, como lo hago siempre, al Instituto Cervantes, porque gracias a esta casa en la que estamos todos nosotros hoy, gracias al Instituto, que es una de las instituciones más prestigiosas que tenemos, siempre divulgando la cultura española e hispanoamericana, porque ha confiado en el Círculo de Orellana para ayudarnos a divulgar el talento femenino de quienes nos han precedido. Nos ayuda a divulgarlo y además lo hace de una manera pues increíble, porque a través de los vídeos que aquí grabamos en todas las conferencias se pueden proyectar a lo largo de todo el mundo. Todas estas mujeres que forman parte de este ciclo, merece la pena hablar de ellas y que no las olvidemos, porque son mujeres que son referencia para muchas generaciones y por ello es por lo que no las podemos dejar en el olvido. El mérito de cada una de ellas es el mérito por su excelencia. Todas las socias fundadoras del Círculo Orellana, las orellanas, como nos denominamos nosotros, y que en esta sala, además, hoy hay muchas de ellas, sabemos que nos debemos a quienes nos precedieron y que tanto hicieron por todas nosotras. Y por eso actuamos pensando que mediante estos recuerdos que hacemos con estos encuentros es una de las formas para agradecerles y poder conocer un poco más de cerca esos silencios que muchas de ellas tuvieron y ayudar a visualizar el talento y la pasión con los cuales pudieron muchas veces romper moldes, sirviéndonos de ejemplo. Tenemos una lista enorme de todas ellas y siendo mujeres muy diferentes entre sí,
Seguramente podría decir que quedan unidas por la valentía y el esfuerzo gracias al cual consiguieron realizar sus sueños, sus ideales, sus pasiones. Nuestra misión, ustedes lo saben, es detectar el talento femenino, ponerlo en valor y divulgarlo. Y lo hacemos porque sabemos que juntas sumamos más, pero también sabemos que de la mano de instituciones como el Instituto Cervantes, de ponentes, como son todos los que han ido pasando a lo largo de los ciclos y que aquí tenemos algunos de ellos, como Javier Moro, como Lola Gabarrón, Mariluz de la Sociedad General de Autores, que también está, en fin, y hoy especialmente Eduardo Torres Dulce, que nos acompaña, y todos ustedes que nos siguen mes tras mes viniendo aquí y además a través de las redes sociales nos animan a seguir. Sabemos que así llegaremos a mucho más, llegaremos mucho más lejos. Pero antes de presentarles a Eduardo, me gustaría dar las gracias a dos personas que se encuentran en esta sala. Una de ellas es Elena Escobar. Elena es sobrina de Luis Escobar, que fue un gran admirador y amigo de Conchita, y ella nos ha cedido algunas de las imágenes que vamos a proyectar. Gracias, gracias Elena. Pero especialmente tenemos con nosotros a una mujer que sabe muchísimo de Conchita, no solo de ella, sino de todo su mundo. Yo quiero que ella, después, una vez que Eduardo termine su intervención, nos acompañe, porque para nosotros es un honor tener con todos nosotros a Isabel Viñola, que es viuda además de Antonio Mingote, y pido un aplauso para ella porque se encuentra aquí en primera fila. Bueno, ya sin más, Eduardo, voy a brevemente presentarte. Eduardo nació en Madrid, en una familia vinculada al ámbito jurídico, porque ya tu padre fue magistrado en el Tribunal Supremo. Ingresaste por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y desde entonces has tenido una brillantísima carrera jurídica. Has sido fiscal en las Fiscalías de Sevilla, teniente fiscal en la de Guadalajara y fiscal en la de Madrid. Y desde 1985 estuviste destinado como fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Vocal electivo en el Consejo Fiscal entre los años 1991 y 95, elegido en la lista de la Asociación de Fiscales a la que perteneces desde 1980 y de cuya junta directiva fuiste vocal entre el 89 y el 91. Como miembro de dicho Consejo Fiscal, fuiste coordinador del Libro Blanco, elaborado por el Consejo Fiscal y en el que se abordó las propuestas de futuro para el Ministerio Fiscal y la carrera fiscal. Y en 1996 ascendiste a la categoría de fiscal en la Sala y desde entonces fiscal en la Sala del Tribunal Supremo. En marzo de 2000, nombrado fiscal de Sala en el Tribunal Supremo como jefe de la sección de lo penal hasta junio del 2005 y fue en el 2011 cuando fuiste nombrado fiscal general del Estado hasta diciembre del 2014. Profesor de Derecho Penal en el CEU, de Derecho Penal Económico en el Instituto Empresa, de Práctica Procesal Penal en la Escuela Jurídica de ICADE, del curso Practicum en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Derecho Penal Procesal en la Universidad Pontificia de Salamanca o profesor de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos, entre otros. Y, por supuesto, autor de innumerables artículos en publicaciones especializadas, que no los voy a nombrar porque son muchísimos, pero sí voy a pasar ya a esa gran pasión que Eduardo siente por el cine y que igual aquí también nos puede decir cómo te iniciaste en esa maravillosa pasión que es el cine. Es colaborador de la ECAM, Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, impartiendo alguno de los seminarios sobre cine mudo, me parece que dentro de las asignaturas que lleva Historia del Cine de Carlos Heredero. Autor de varios libros sobre cine como son Armas, Mujeres y Relojes Suizos, Jinetes en el cielo, El salario del miedo, Los amores difíciles, 1930-1960, y El cine carcelario.
Además, colaborador en revistas y de diversos periódicos como Nuestro Tiempo, Nuevo Lente, Contracampo, Expansión, Fuera de Serie, El Semanal, Telva, La Clave o programas radiofónicos como Cowboy de Medianoche en Espunto Radio. Formó parte también del consejo de redacción de la revista Nickelodeon y del programa de televisión española Qué grande es el cine, dirigido por José Luis García. Y creo que en el 2012 fuiste co-guionista junto con José Luis García de la película Holmes Madrid Suite 1890. Bueno, Eduardo, con todo esto yo creo que lo mejor es cederte la palabra para que nos hables, que estamos deseando de Conchita Montes. Gracias. Buenas tardes, y me van a permitir ustedes, si no es un lugar común ni nada retórico, agradecer al Círculo Orellana que haya pensado en mí para hablar para Conchita Montes sobre Conchita Montes en esta serie de españolas por descubrir a aquellos que no quieren descubrir las cosas, porque están ahí presentes atravesando toda la historia. Gracias a Leticia Espinosa de los Monteros, estoy aquí por culpa de mi querida amiga Regina Plañol, y estoy además encantado de pertenecer, aunque sea momentáneamente, al Círculo Orellana. Y gracias también por la presentación. No voy a decir la famosa anécdota de don Miguel de Unamuno, que recibió un premio de manos de don Alfonso XIII y inició su discurso diciendo: gracias, Majestad, por este premio que me he merecido. Entonces, cuando acabó el acto, se acercó don Alfonso y le dijo: hombre, don Miguel, generalmente la gente dice lo contrario, dice: Majestad, ellos y yo, los dos tenemos razón. Bueno, pues muchas gracias. El currículum a uno le da un poco de vergüenza que se enamoren esas cosas. Yo no sé de dónde ha salido Wikipedia, Internet, que yo soy co-guionista de la película de García, pero como lo dice Internet, ya le he dicho a García que quiero mis derechos de autor como co-guionista. No pasé de ser coargumentista de la película, ¿no? Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí presente, y además darme la oportunidad de estar aquí esta tarde para hablar de alguien tan fascinante como es Conchita Montes. En todo caso, yo tengo que dar gracias al destino porque, como se ha dicho aquí esta tarde, además de mi presencia, podría decir que soy telonero. Voy a ser telonero de Isabel Villola, que era la que podía estar aquí. Nos debe un libro, yo creo que sobre su fascinante vida también, pero al menos sobre Ekdar, Conchita y Antonio, porque tiene una vida absolutamente extraordinaria y envidiable. Te envidio mucho, primero porque eres muy guapa, segundo porque eres una señora de la cabeza a los pies, y en tercer lugar porque has tenido una vida absolutamente imbatible, y que Dios te la mantenga por mucho tiempo. Gracias por haber accedido a mi invitación de estar aquí, y luego nos acompañará. Por ese azar del destino está presente Elena Escobar también, y nos une a Luis Escobar, un personaje insigne en el teatro, en la literatura española, en el cine español, al que tuvo la suerte de conocer en cenas inolvidables en el Nuevo Club, un poco más allá, la calle Ceraceros, en la calle de Alcalá, y persona muy vinculada, como ha dicho Leticia, a todo este mundo que vamos a hablar de Conchita Montes, Ekdar, Miura, La Codorniz, todo este mundo. Y también, por otro azar del destino, y le agradezco el libro y la dedicatoria, está presente Javier Moro, que ha intervenido aquí, que ha escrito un libro de Conchita Montenegro, una maravillosa actriz española que estaba en Hollywood cuando llegaron Ekdar primero y luego Conchita también, y al que le felicito por el éxito de su novela, bien premiada, y que leeré con muchísimo gusto y con pasión. Así que ha sido un azar ciertamente importante. Ténganme por telonero de cualquiera de ellos, y particularmente de Isabel. Elegí el título femenino singular, primero porque femenino es el género por el que porque se dan este curso, estos seminarios, pero singular además porque Conchita Montes fue singular toda la vida, y fue ella misma, primera persona del singular y una persona extraordinariamente singular.
No se llamaba Conchita Montes, un nombre artístico. Nació en Madrid el 13 de marzo de 1914 y falleció en Madrid. Madrid forma parte de su biografía indiscutiblemente en 1994. Se llamaba María de la Concepción Carro Alcaraz. Y tengo que decir, como dato absolutamente personal, que mi padre compartió aulas con ella en la entonces Universidad Central, en la Facultad de Derecho. Era una, me decía mi padre, una de las pocas chicas, en filosofía había algunas más, que estudiaban Derecho, y mi padre recuerda cómo en algún diálogo con ella y con otros amigos comunes decía que su propósito era ser, si era posible, diplomático, lo cual causaba asombro que una mujer estuviera dispuesta a dar el salto en aquellos años tan fascinantes y tan procelosos en la República Española. Decir que ha sido actriz de cine, teatro, traductora de comedias, escritora y sobre todo, como les pongo ahí, creo que ha sido una mujer libre, inteligente, ella misma, y una mujer que atravesó fulgurantemente, brillantemente, fascinantemente, seductoramente la vida. Esta es la imagen, una imagen de una belleza muy especial, la imagen de Conchita Montes, que vamos a verla en diversos desempeños a lo largo de la tarde. Pero además ha sido la damera maldita, la mujer del damero maldito en ese periodo fecundísimo de la cultura española. Me niego a pensar que el humor español de Miguel Miura a Antonio Mingote no forme parte de la cultura y de la verdadera cultura popular en España durante mucho tiempo. Y Conchita le pidieron que hiciera ese damero maldito, que era objeto de miles de conversaciones. Solo una persona tan extraordinariamente culta era capaz de poner el damero muy, muy difícil en cada uno de los números en que aparecía la codorniz, y posteriormente en el diario El País, hasta poco antes de su muerte, también elaboró este damero maldito. Y además he querido que en la presentación estuviera un retrato que le hizo el pintor Fujita, que se llamaba Leonardo Sugiharu Fujita, lo pronuncio al estilo español, que había nacido en Tokio en 1886, falleció en Zúrich en 1968, personaje singular también donde lo hubiera, japonés que se nacionaliza francés y que se convierte al catolicismo, de ahí el nombre de Leonard, y que el 17 de noviembre de 1951 llegó a Madrid para inaugurar aquí enfrente, en el Salón Goya del Círculo de Bellas Artes, una exposición monográfica. Era un pintor muy de moda en este momento, que representaba pues, una cierta heterodoxia dentro de ese mundo de la pintura, desde los impresionistas, los cubistas, los abstractos que estaban allí presentes. Durante la estancia, el éxito de Fujita fue extraordinario, se vendieron todos los cuadros que se exponían en el Salón Goya, y además rápidamente le pidieron retratos, y durante el tiempo que estuvo en Madrid pues retrató, por ejemplo, a Conchita Montes. Ahora veremos su retrato, que es una litografía muy precioso, y con él acabaré mi intervención aquí esta noche. Carmen Sevilla, el músico Andrés Segovia y el doctor Blanco Soler, de los muchos que pasaron por el taller improvisado de Fujita y que lo mantuvieron. Este es el retrato, un retrato muy bonito, una litografía. Creo que ha atrapado especialmente el estilo, parte de la personalidad, porque era imposible incluso una fotografía atrapar la personalidad tan proteica, tan singular de Conchita Montes. Está en este momento investigado, conservado en la Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso, al menos la litografía de la que se hicieron 200 planchas. Después le preguntaré si en algún momento en su casa lo tenía Conchita, pero sí quería presentarles a ustedes el retrato de Conchita, la verdadera identidad de Conchita, ese retrato por Fujita y la damera maldita, por decirlo de alguna forma, la autora del damero maldito, para que vean ustedes la extraordinaria multiplicidad, la variedad, nunca extravagante, pero sí absolutamente personal de Conchita Montes. Pero es que para hablar de Conchita Montes hay inevitablemente que hablar de Edgar Neville. No es que sea su heterónimo, no es que sea en modo alguno, ¿no? Pero antes de hablar con Edgar Neville hay que decir que Conchita, cuando acaba en 1934 la licenciatura en la Facultad de Derecho y antes de iniciar
su camino hacia las oposiciones, tiene un encuentro muy especial. Es la Semana Santa de 1933, va en un tren camino de Málaga y sucede casi como la vida en un hilo, como si hubiese anticipado la maravillosa comedia, primero película y luego comedia de Edgar Neville. Es un tren, unos ojos negros, un amor a primera vista, camino de Málaga. Y esa chica que estaba estudiando Derecho en Madrid, que va con su padre acompañándolo a Málaga, de repente se cruza este personaje fascinante que fue también Edgar Neville. Edgar Neville, como pasaba con esa voracidad que tenía respecto de la vida siempre, y no digamos si había una mujer que le atraía y le fascinaba, no dejó pasar la ocasión. Pero no dejó pasarla incluso al otro lado del Atlántico, porque Conchita consigue una beca, nada menos, para ir a estudiar al Vassar College, probablemente el college más universitario, más fascinante que hay desde el punto de vista de la educación femenina, con Bryn Mawr probablemente en la costa este, y aprovechando que él está destinado diplomático, esa carrera errática de Edgar en la carrera diplomática, pues allí que se presenta y prácticamente y fundamentalmente de ahí a Hollywood y ya prácticamente toda la vida juntos, pero separados, por decirlo de alguna forma, manteniendo cada uno su rigurosa personalidad. Creo que a Edgar le molestaría muchísimo y a Conchita también, por supuesto, que se pensara que Conchita es un apéndice de alguna forma en la vida. No, Edgar podía ser un planeta, pero Conchita era otro planeta y podía haber muchas girando alrededor en esa enorme constelación de talento que es la España de los años 20, la otra generación del 27, como la definió mi amigo Pepe López Rubio. Ese momento en Vassar College está preludiado por encuentros en la facultad, en los alrededores de la facultad de la calle Ancha de San Bernardo, aquí en Madrid, y en un bar se decide abordar a Conchita, está con Juanito Sáenz de Heredia, y ese es el primer contacto de un amor que se va a prolongar a lo largo de mucho tiempo. Conchita quisiera hacer un retrato incompleto de ella, y es que tiene un aspecto elegante, es sofisticada, inteligente, muy libre, desafiante a las reglas, a cualquier tipo de imposiciones y se considera igual a cualquiera. No hay cuestión ni de discriminación de género ni de política de género. Ella era Conchita Montes y ejercía de mujer singular, en femenino singular. Además y fundamentalmente su independencia, su extraordinario sentido del humor y su cultura. Un cóctel, como ven ustedes, extraordinariamente atractivo. Es un personaje que me hace pensar en Edith Wharton, la escritora, una escritora amiga de Henry James, que en un momento de escritores masculinos domina el arte de la narración y en el que la condición femenina acaba de salir el primer volumen creo que es en Páginas de espuma, de sus cuentos. La edad de la inocencia la habrán leído ustedes, habrán visto la maravillosa película de Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis. Y es además un personaje que cabe equiparar, no igualar, sino sencillamente equiparar y no establecer un criterio de similitudes con Kate Hepburn. Uno la ve en La fiera de mi niña, en Mi desconfiada esposa, en la costilla de Adán, y uno piensa inmediatamente en Conchita Montes, en la actriz y en el personaje. Por supuesto, en Anita Loos, otro personaje extraordinario del mundo de Hollywood, con los caballeros las prefieren rubias, con unos libros de biografías, de autobiografías fascinantes, y por supuesto a la gran Dorothy Parker, la mujer que se las tenía tiesas con cualquiera y sobre todo con los escritores y poetas y periodistas del Algonquin, de la tabla redonda del Algonquin Hotel. Una mujer capaz de ser tan desafiante, de decirle, me gusta el Dry Martini, no soy nadie sin un Dry Martini. Con 2 bailo encima de la mesa y con 3 estoy encima de mi anfitrión. Esta forma provocativa de moverse en un mundo eminentemente masculino. Además, Conchita actúa, interpreta, conversa, escribe y se divierte. Es una persona, es un ser humano libre. Parece además un personaje escapado de las páginas de una obra de teatro o de un relato de Somerset Maugham, de Noel Coward,
que interpretó alguna de P.G. Wodehouse, de Oscar Wilde, de Ernst Lubitsch, Una mujer para dos, podría ser una pieza de teatro perfecta para ella, o de Billy Wilder. Pero también y fundamentalmente es un personaje perfecto para una obra de Pepe López Rubio, de Miguel Miura, de Enrique Jardiel Poncela y, por supuesto, de Edgar Neville. Todo eso y muchas cosas más es esta mujer que se cruza en el camino de Edgar, pero que posiblemente Edgar le aporta mucho, ella aporta muchísimo a Edgar, pero que sin Edgar estaríamos hablando de otra Conchita Montes, pero siempre quizás de una Concha Carro, de una Concepción Carro, por era absolutamente su absoluta independencia, sin ningún género de dudas. Ellos viven ese mundo fascinante de Hollywood, de las dobles versiones. Cuando llega el sonoro, hace una cosa muy rara Hollywood, y es que no tiene fe en el sonoro. Chaplin dijo que iba a ser un fracaso absoluto y se negó a rodar películas hasta prácticamente bien avanzados los años 30 con sonoro, que era inteligente para el cine Chaplin no darse cuenta de que cualquier invento tecnológico ayuda a cualquier medio de expresión sin ningún género de dudas. Pero allí que se han ido todos los españoles, Edgar Neville, con un matrimonio con María Ángeles Rubio bastante roto, con 2 hijos, escapa con Conchita de la diplomacia y se va a Hollywood, a Los Ángeles. Es el mundo de las dobles versiones. Hacen la misma película en Hollywood y la repiten con directores, con actores y con escritores españoles. Y para allí van López Rubio, Conchita Montenegro, Edgar Neville y Tono. De Tono se cuenta una anécdota, yo se la he oído de palabra a Pepe López Rubio, que durante una noche en casa de Chaplin, en una fiesta de esas que duraban hasta la madrugada, lo vieron hablando toda la noche con Einstein. Tono apenas sabía hablar bien inglés y al final pues, se le acercan Edgar, se acerca a Pepe López Rubio y le dice, ¿tú sabes con quién estás hablando? Y dice, hombre, claro, con Albert Einstein. Y dice, ¿de qué habéis estado hablando? Dice, del tiempo. ¿Y qué decía? Que todo es relativo, dijo Tono con su extraordinario sentido del humor. Bien, este mundo fascinante previsto hace que en un momento determinado ellos regresen a España, y regresan a España casi al filo de ese desastre generacional, de ese desastre nacional que fue la Guerra Civil. La Guerra Civil es muy importante porque nos ha privado a los españoles de la continuidad en la libertad durante mucho tiempo, pero es muy importante porque cegó la vida de muchos españoles. Y yo digo siempre que un atentado terrorista, un crimen, una muerte, ciega una vida, pero ciega muchos proyectos de vida, muchas cosas que podían haber sucedido, muchas obras de arte, muchas relaciones personales. Y eso es lo que siga la Guerra Civil. Una Guerra Civil en la que en Madrid podía irse a cenar José Antonio Primo de Rivera con Federico García Lorca, está documentado, en la que Miguel Miura, Jardiel, Bergamín, todos entran y salen de tertulias, en un ambiente cada vez más encrespado, más desagradable, ¿no? Pero a todos probablemente le llegará un momento concreto determinado. Yo quiero contar una anécdota acerca de la verdadera reconciliación nacional, y es que en un momento determinado nosotros vamos a cenar aquí al lado, a Salvador, y vamos a cenar con José Luis Sáenz de Heredia, García, Antonio Jiménez Rico, en fin, algunas personas más en ese sentido. Y cuando estamos saliendo, una de esas muchas noches, voy con José Luis Sáenz de Heredia, a él le gusta mucho la merluza de Salvador, el ambiente taurino que hay aquí en la calle Barbieri, casi aquí al lado, y pasamos por delante y en un reservado está Luis Buñuel, bueno, con críticos y con etcétera y tal. Y los dos habían trabajado juntos en los años 30, posiciones políticas realmente muy enfrentadas, y José Luis se para y le dice, Luis, como siempre, muchas gracias. Y Luis Buñuel le dice, vete a tomar por esto, da igual. Bueno, salimos a la calle y ya casi aquí en la esquina Alcalá decimos, oye, esta historia nos la contó un día, dijo, no, ya, y después nos la contó. 18 de julio, José Luis Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, le están buscando, escapa de posibles sacas, de paseos, etcétera, duerme en la Castellana y finalmente lo detienen y lo llevan, no sé si a la Checa de Marqués de Riscal o a la de Fomento aquí enfrente.
y allí se presenta Luis Buñuel armado de un pistolón que dice: este señor es mi amigo, me lo llevo, tiene poco menos que tiene que disparar tiros y sala, y se lo lleva. No volvieron a decir nada más y Luis simplemente le decía: vete a tomar por tal, así simplemente, ¿no? Esa amistad prolongada a lo largo del tiempo, eso es lo que se rompe en el 18 de julio de 1936 y ese es el momento en el que viven, cuando han iniciado pocos años de biografía, Conchita y Edgar, un momento dramático, absolutamente dramático. Edgar va a París, va a Londres, consigue pasarse al bando nacional con Conchita y allí aparece lo que siempre aparece, las injusticias de la guerra. A Edgar le cuesta no ser depurado un montón de tiempo y a Conchita lo denuncian. Una canallesca denuncia, dijo Edgar, durante mucho tiempo y pasa semanas en la cárcel detenida como roja. Situación que luego pues, ya superan en un momento concreto y determinado. Edgar lleva incluso un diario de guerra, participa en la guerra. Él había estado en la guerra de Marruecos y se había jugado la vida en una alocada, huyendo de un amor juvenil, nada platónico, aunque él dijera que era platónico en ese momento concreto y determinado. Empieza a funcionar la ametralladora, que es el precedente de la codorniz, y ahí están funcionando durante esos tiempos antes de empezar los fascinantes años 1940. Este es Edgar y Conchita, y he traído esta fotografía porque creo que revela muy bien una mujer ante el espejo, ¿no? Una mujer que es muchas mujeres a la vez, que manteniendo su personalidad es capaz de hacer muchas cosas a lo largo de la vida. O esa mirada un poco soñadora, un poco melancólica, quizás de la protagonista de La vida en un hilo, que puedes elegir una cosa y eliges otra, ¿cómo habría sido tu vida? ¿Qué habría sido de uno y otro si a Edgar no le fascinan en ese tren camino de Málaga de la Semana Santa del 33 esos ojos negros y probablemente que tenía una mirada taladrante en ese aspecto, la personalidad de esos ojos negros en el tren y La vida en un hilo? A partir de ese momento, la vida de los dos se entrelaza en muchos aspectos. En películas como El Marqués de Salamanca y sobre todo El baile, sobre la que volveré ahora más a Londres. Ahí lo tienen, una fotografía con Rafael Alonso. Ese cine que había envenenado las vidas de todos ellos en los años 20, y esa fotografía con Chaplin, con Charlot, el gran amigo de Edgar y de tantos españoles, pero muy particularmente de Edgar. Edgar luego lo visitará en Vevey, en Suiza, hasta casi poco antes de morir, en esa amistad realmente grande. Edgar, delante del coche, de los muchos coches que podía tener, ese rostro. Hay un poco de melancolía, y hablaremos ahora también de Edgar como personaje ciertamente importante, ¿no? Porque Edgar es un aristócrata, es conde Berlanga de Duero, es un castizo, como lo demuestra El crimen de la calle Bordadores, Domingo de Carnaval, La torre de los 7 jorobados y sobre todo Mi calle, que es el gran homenaje biográfico que hace a su ciudad. Como Conchita es un hombre libre, yo creo que, como le pasa a Billy Wilder, con ese aspecto de frivolidad y de un cierto cinismo, con ese rechazo de la cursilería que tuvo siempre a lo largo de su vida, básicamente es un sentimental secreto, profundamente sentimental. Quizás ese enamoramiento de una mirada fugaz de una mujer, de una visión, le lleva a ese aspecto muy secreto. Yo creo que Edgar debió de tener, luego lo chequearemos con Isabel, un mundo secreto muy propio que se ve sobre todo en sus poesías y en el desgarramiento melancólico de muchas de sus obras de teatro, y era voraz para vivir. Yo, que lo conocí a Orson Welles, siempre me han parecido hermanos, él y él, en talento desbordante, en voracidad por la vida, en la capacidad de empezar un trabajo y pasar rápidamente al otro, en no dedicarse solamente al cine, Orson al teatro, donde fue otra figura extraordinaria, a la magia que le fascinaba, a tantas otras cosas, ¿no? Esa capacidad de estar en Hollywood y luego de Hollywood, de hacer un cine profundamente español, ¿no? Un dramaturgo excepcional, un gran escritor, un poeta de raza, y probablemente no ha habido ningún cineasta
salvo Berlanga o Buñuel, de la categoría de Ekdar en España, ¿no? Este es el choque, más que choque, la reunión, la conjunción astral, que diría aquella ministra de Zapatero, que se produce en esa Semana Santa, camino a la Semana Santa malagueña de 1933, entre uno y otro. Fíjense ustedes las películas que atraviesan la vida desde el 44 al 60, ¿no? La Torre de los Siete Jorobados, sobre el texto de Emilio Carrer, La vida en un hilo, probablemente la mejor comedia sofisticada, una comedia que le habría encantado dirigir a Howard Hawks, a Billy Wilder, a Ernst Lubitsch, a cualquiera, a George Cukor, a cualquiera de ellos, una comedia perfecta, absolutamente perfecta. Domingo de Carnaval, que es la aparición de las pinturas de Solana, que tanto le gustaba a Ekdar, ahí presente con el casticismo, El crimen de la calle Bordadores, Nada. Es capaz de dirigir una película magnífica sobre ese deslumbramiento de la literatura española de los años 40, que es la novela de Carmen Laforet. Ese último caballo, ahí está el romanticismo, el hecho de mirar siempre hacia el frente, pero llevando la herida del pasado, del paso del tiempo que está presente en su obra con El último caballo. Tiene una película maravillosa que triunfó en Cannes, que es Duende y misterio del flamenco, un documental extraordinario, y por supuesto El baile. Y luego Mi calle. El baile, la película de 1959, pero la obra de teatro que es de 1952. Fíjense las obras de teatro: 52 El baile, 54 20 añitos, 55 la continuación del baile, Adelita, 57 Prohibido en otoño, 57 Alta fidelidad, 59 la transposición en comedia de La vida en un hilo, el 63 la última, La extraña noche de boda. ¿Qué hay ahí? Pues en esas obras en las que atraviesa el enorme talento como actriz de Conchita, de la que hablaremos ahora, hay humor, hay ternura, hay ironía, hay melancolía. Melancolía por el paso del tiempo, que creo que es algo que está presente, casi en los dos está presente en esas fotografías que hemos visto, y esa fugacidad y la fragilidad del amor, que es casi prácticamente una noticia permanente de uno y de otro. Ese Frente de Madrid del que se ha hablado anteriormente, que los 3 cuentos de Frente de Madrid de Ekdar son fantásticos. Ahora estaba muy perdida la película, la hemos visto en las 2 de televisión española, en la copia italiana, había una copia alemana, y sufría además la censura de quien acaba de triunfar, ¿no? El baile, con Closas y con Rafael Alonso, Pedro Porcel en la obra de teatro y Conchita, Adelita, Nada, La vida en un hilo, Domingo de Carnaval. Todas estas presencias de un cine completamente diferente, con una actriz completamente diferente, El último caballo, y quería acabar esta secuencia con Balenciaga, porque es que la elegancia de Conchita vale por un Balenciaga, y estoy seguro que pocos modelos con las personas que esta podía otorgar la extraordinaria elegancia de llevar un traje de Balenciaga por parte de Conchita. Pero sobre todo es una dama de la escena, es una dama de la escena en la que es capaz de estrenar Dalila de Ferenc Molnar en el 46, obras de Priestley, que traduce también, Curva peligrosa, Las vidas privadas de Noel Coward, si hay una obra cercana a Ekdar, pero sobre todo que puede interpretar Conchita, es este cruce de relaciones sentimentales que se alteran, que van, que vienen, dando esa fragilidad a media luz. Los 3 de Miguel Miura, al que conocí en los últimos tiempos, Carlos Llopis, Diana está comunicando, de Pepe López Rubio, Un mes en el campo, de Iván Turgenev, maravillosa actuación suya en el año 64, La factura de François Dorén, estrena e interpreta una obra de un comediógrafo británico, Alan Ayckbourn, fantástico, sobre el que Resnais ha hecho unas películas estupendas, Cómo ama la otra mitad y Canción para un atardecer, de Noel Coward. Estrena Aplausos, el musical, con una actuación que deslumbró a todo el mundo en el año 76, o Las lecciones de matrimonio. Está presente una actriz extraordinaria, especial, con una dicción muy especial, capaz de hacer lo mejor que puede hacer una actriz en una esta. Actúa y es ella misma, es capaz de llevar la sutileza de su personaje a sus propias aristas de la propia biografía. Esta dama de la escena, que fascina
por encima. Yo siempre he dicho que el baile es lo más parecido a My Fair Lady en España, que si alguien hubiera sido capaz de escribir las buenas canciones de Lerner y Loewe, habíamos tenido también una magnífica comedia musical. Esta foto nos la ha cedido Elena y está ahí con el Marqués de las Marismas, o el Marqués de Leguineche, que nunca se sabe, el maestro y amigo Luis Escobar. Me quisiera detener un poco en el baile comedia y en el baile película. Y me quisiera detener porque quizás es donde se produce la simbiosis más perfecta entre el talento de Ekdar para escribir una pieza, una comedia que es de muy difícil clasificación. Tiene gotas de humor, tiene gotas de melodrama y tiene gotas de tragedia. No voy a hacer un spoiler, destripar la comedia para que la disfruten ustedes. Ojalá hubiera, como aquí en el Cervantes, cápsulas del tiempo, y ojalá hubiéramos podido retener la actuación de Pedro Porcel, Rafael Alonso y de Conchita Montes en el estreno, en Arriaga, en el Bilbao y después aquí en Madrid. Porque Ekdar escribe algo que yo creo que lleva muy dentro. Escribe un tiempo que se ha ido, pero un tiempo que es muy presente. Escribe sobre esa fragilidad del amor, sobre ese miedo a perder el amor y a la persona amada ahí presentes. Esos dos amigos, el marido y el amigo, pero que se disputan el cariño, ¿no? La ternura y sobre todo la tragedia que puede adivinarse en cualquier momento. Esa alegría de vivir en el borde del precipicio de la vida. Son tres personajes maravillosos, situaciones extraordinarias, tres intérpretes magníficos, como luego lo hará en cine Closas, el gran actor español. Pedro Porcel era un tipo de actor, Alberto Closas otro, Rafael Alonso estuvo así. Tuve la suerte de asistir a sus últimos momentos en esta vida, prácticamente, con mi mujer, que era directora de vestuario en la película del abuelo, que no pudo incluso decir su texto porque estaba ya gravísimo, y con el que hablé pues, de muchas cosas, del teatro, de Miura, de Ekdar Neville, de Conchita Montes, en esos días tan duros para todo el mundo y particularmente para él. Él quiso morir en el escenario, morir con las botas puestas, y le dijo a José Luis: llego hasta el final, José Luis, realmente como sea. La película, la comedia, esta reflexión del baile, esa capacidad. No creo que nadie pueda hacer mejor el personaje de Adela, el personaje de Conchita Montes, porque es que lo escribió para ella y probablemente lo escribió cogiendo muchas cosas de la vida y muchas cosas más de imaginación, que es como se escriben las obras maestras, ¿no? Esta gran mujer de la escena, esta actriz extraordinaria de cine, esta es una foto en la que está con Miguel Miura, al que le estrenó a media luz Los Tres. Está el cine que atraviesa absolutamente siempre, pero está la otra generación del 27, porque la gran generación del 27 es la de los poetas, los maravillosos poetas, la edad de plata o la edad de oro de la poesía española. Pepe López Rubio, que sustituyó porque Miguel Miura no pudo leer su discurso de ingreso, hizo un discurso maravilloso diciendo: hay otra generación del 27, la generación del 27, que es una mirada de humor y de absurdo para un mundo cursi, puritano y desquiciado, ¿no? Pues están ahí todos, o casi todos, podía faltar también Carlos Llopis, están absolutamente todos, porque está Pepe López Rubio, Tono, Miura, Jardiel Poncela, Carlos Llopis, Enrique Herreros, están absolutamente todos, desde Pepe López Rubio, otra personalidad sobre la que podríamos hablar, muchos y muy variados. De vez en cuando se iba al Escorial y se metía en unas meditaciones trascendentales. José María Torrijos podía hablar realmente mucho. Y fíjense usted, estos tres genios que están aquí, ¿no? Miguel Miura, Ekdar Neville y Pepe López Rubio, ¿no? Miguel Miura con ese aspecto de cascarrabias, con un corazón tierno, sobre todo para las mujeres. Don Enrique Jardiel Poncela, un tipo genial, absolutamente genial. Noel Coward le copió un espíritu burlón de una forma para un marido de ida y vuelta, de Tono, del que ya he hablado, y realmente maravilloso. Recuerdo que en un momento se iban a dar unas conferencias
jurídicas. Mi padre con Fernando Vizcaíno Casas, del que fue muy amigo, y fuimos a despedirlos a Barajas, estaba también Tono con su mujer, y cuando ya le llamó Fernando, Fernando, vuelve. Y volvió Fernando, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Tono? Dice, cuidado con el avión, no corres mucho, Fernando, ¿no? Estas salidas absolutamente geniales. Esta pandilla con Oliver Hardy de los españoles en Hollywood, ese trío de la bencina que hemos visto, y está Antonio Mingote, porque Antonio Mingote, el gran genio español, no lo digo porque esté aquí Isabel, es un lugar común, es algo más que un tópico, es una realidad, nos ha abierto las puertas de la vida y nos ha hecho mirar a nosotros mismos y alrededor durante un montón de tiempo. Yo desde pequeño he leído los chistes de Mingote y me he reído con los chistes de Mingote, pero Mingote es mucho más. Mingote ha escrito novelas, ha escrito obras de teatro, ha ilustrado el Quijote de una manera maravillosa, es un absoluto genio, es el escalón siguiente de esa generación del 27, ¿no? Con la codorniz, con esos chistes tan extraordinarios, ese chiste que se ha repetido muchas veces, don José, la dueña de una pensión, en esta pensión va a estar usted como en su casa, pues entonces me voy. Ese humor que destruía la pomposidad, la cursilería de la España de la posguerra. Y vean ustedes esta maravillosa portada, el extra de pobres, con ese dibujo genial de don Antonio Mingote, ¿no? Que vale casi por Plácido. La película de mi tío Luis García Berlanga, le llamamos mi tío, pues estaba ahí, ¿no? Además era traductora. El dominio del inglés extraordinario que tenía, ahora leeré un texto y después lo contará Isabel, le dictaba traducciones de comedias inglesas directamente desde el original y sin consultar el diccionario, ¿no? La damera maldita traduciendo de una forma impecable el inglés, un elegantísimo español, jamás utilizaba una palabra vulgar, su profundo conocimiento de la dramaturgia escénica y de la interpretación en un escenario que hacía que su actuación fuera diferente. Eso, no hay actors studio, no hay método Stanislavski, hay método Conchita Montes, que es de abrir la puerta y cerrarla. Se rompe el molde y se acabó lo que se daba. Pues fíjense, la obra de Lubitsch, ella traducía estos misteriosos personajes de Molnar, de Lenguiel, etcétera, que uno no sabe, estos húngaros tan raros. Ya saben ustedes la definición de un húngaro que daban en Hollywood, un tipo que entra detrás de ti en una puerta giratoria y sale antes, ¿no? Por esa singularidad de la rapidez para aprovecharse de las situaciones, ¿no? La obra maravillosa en la que Greta Garbo rió por primera vez, ¿no? De la mano de Ernst Lubitsch. Lecciones de matrimonio, una comedia de Leslie Stevens, y Marcel Achard, que fue el gran amigo de los dos, de Conchita, un académico, el gran comediógrafo francés. Porque creo insistir fundamentalmente que Conchita, Ekdar, pero Conchita, estamos hablando de Conchita esta tarde, durante muchos años fue un personaje profundamente español, pero nada español, porque en esos años de la autarquía, de encerrarse en muchas cosas a veces defendibles y a otras veces muy poco defendibles, Conchita y Ekdar viajaban, sabían idiomas, se relacionaban y eran capaces de ir a beber y hablar con Chaplin, de ir a París y cenar o comer con Marcel Achard, o que su mujer escribiera en los últimos momentos, ¿no? Ese cosmopolitismo, en el mejor sentido de la expresión, es lo que hace a Conchita alguien absolutamente insuperable y perfectamente justificada en lo que estamos haciendo aquí esta tarde. He traído también una imagen de un poco del otoño de la vida, podía ser de alguna forma Adelita, la continuación del baile, ¿no? Porque Conchita estuvo en pie, los árboles mueren de pie, que decía don Alejandro Casona, ¿no? Estuvo en pie hasta prácticamente al final, ¿no? Manejando todos los tempos de la vida de todas. Esta Conchita en su propio domicilio, ese domicilio que conoció Isabel primero en la avenida de la Moncloa, cerca de la avenida del Valle, ahí cerca de donde está el Hospital Clínico, en un hotelito que creo que había diseñado el conde de Lleves, me parece que es, ¿verdad? Y que al lado vivía Juan Belmonte, Sebastián Miranda, me contaba y Domingo Ortega también, y parece ser que
que don Juan Belmonte, que pese a su tartamudeo... Exactamente. Y me contaba Isabel, cuando veníamos por aquí, atravesando esta magnífica tarde madrileña, que Sebastián le decía, dale conversación para que pose el maestro, ¿no? Esta imagen yo creo que es fantástica también de Conchita, ¿no? Es una imagen que representa su extraordinaria personalidad. Y sobre todo, dentro de poco vamos a... Aquí la vemos en un rodaje a Isabel Villola, que es una vida con Ekdar, con tantos estos y sobre todo con Conchita y con Antonio, porque ha sido la vida de Antonio prácticamente durante toda la vida. Escribió, cuando murió Conchita, un artículo en el ABC del 19 de octubre de 1994, que voy a leer porque es maravilloso el artículo, y luego ella podrá contarnos muchas cosas más, ¿no? Y cuenta, cuando la conocí en 1947, yo tenía 17 años y ella 33. Me fascinó. Yo trabajaba por las mañanas en casa de Ekdar y por las tardes en la suya. Conchita hacía el damero maldito, adaptaba obras de teatro que traducía y me dictaba directamente del original, con una facilidad extraordinaria y sin consultar apenas el diccionario. Y escribía para La Codorniz. Me servía una taza de té y me ofrecía con gran naturalidad scones y muffins, en aquella época en que yo solo conocía las medias noches. Siempre tenía encendida una lamparita con un perfume discreto que se mezclaba con el agradable que ella usaba. Cuando acababa de dictarme y yo me quedaba pasando el trabajo a máquina, ella se ponía un abrigo de piel y se iba, conduciendo su automóvil a fiestas maravillosas. Era la única actriz en esos años que hablaba varios idiomas. Tenía una carrera universitaria y poseía un bisón y un coche. Espero que se comprenda mi fascinación. Pues es verdad. Realmente, si hay que hacer un retrato de una mujer impecable en todo, absolutamente irreproducible, sin ningún género de dudas, es Concepción Carro, Conchita Montes. Haberla conocido fue un privilegio para los que la conocieron. Los que hemos tenido la suerte de seguir tratándola, viendo sus películas o habiendo visto alguna de sus comedias en el teatro, sabemos que presenciamos algo absolutamente único, inevitable. Una mujer que es imposible que sea por descubrir, porque hace mucho que está descubierta, pero sobre todo y fundamentalmente porque se descubrió a sí misma. Solo en la cultura y en la libertad está el futuro de los países. Muchísimas gracias. Extraordinario, Eduardo. Qué bien hemos hecho en traerte, porque ha sido una conferencia extraordinaria. Y vamos, Isabel, te voy a acompañar a que subas. Mientras vamos a ver un segundo, hay un vídeo que creo que vamos a ver unas imágenes de... Ya, aquí está. Conchita, después de esa primera película que tú haces así, haces una segunda, una tercera película. No, ya en Italia solamente esas dos. Y luego en España. Y luego vienes a España y continúas con el cine. Continúo con el cine, sí. ¿Cuándo decides que vas a subir a un escenario de teatro? Pues mira, es curioso esto. Yo me descubrí la vocación teatral en el cine. Cuando yo estaba haciendo cine, yo decía, no, esto no es la verdad. La verdad es el teatro. Yo necesito el teatro. Entonces yo digo, hice unas cuantas comedias extranjeras, alguna española, y después pues llegó Neville el año 52 con una comedia que él no sé, pero yo no creí que iba a ser una comedia con ese éxito multitudinario. Creí que iba a ser una comedia con un succès d'estime, que decían, ¿no?
un succès d'estime. Y vamos a tener un éxito, pues decir qué bonito, qué elegante, qué bien, qué estupenda comedia, qué dulce, qué romántica, pero nada más. Ahora el éxito que tuvo no lo esperábamos de ninguna manera. ¿Qué hora era? El baile. El baile. Entonces hicimos el baile. Y el baile fue, en realidad, mi consagración, mi espaldarazo como actriz. Que eso se lo debo, entre otras cosas, a Edgar Neville. Porque... ¿Empiezo yo? Sí. No, Tengo que advertir una cosa. Yo actúo de telonero. Antonio decía que tenía incontinencia verbal y es verdad. Una vez nos hicieron una entrevista a los dos y en las cintas aquellas que había y la periodista traía muchas preguntas. Me hizo una pregunta y se acabó la cinta. Con esa... Y Antonio, que me quería mucho, lo pasaba muy mal. Decía, es que has estado muy pesada. Entonces os lo digo porque cuando me mandéis callar, que no me ofende nada, que me digáis, ya está bien. No, lo primero que quiero decir es que, bueno, yo te admiro mucho, ya lo sabes, te he visto en las cosas que haces en el cine, en esas sesiones que es tan divertidas, y que dialogas y explicas en la película que hemos visto y lo haces tan bien, bueno, y en lo de Garci, sí, no, te admiro mucho. Pero es que además, en esta conferencia que me ha entusiasmado, bueno, y estoy feliz, porque yo siempre me he sentido un poco culpable de no hacer nada porque se hablara de Conchita. Me sentía y pensaba, si Conchita me ve o no, esas cosas que no se saben bien. Mira, hombre, que parece mentira, Isabel, que no cuentes, hayas contado cosas de mí. Y me alegro mucho que hayáis hecho esto. Y luego que lo haga Eduardo. Pero sobre todo tengo que decirte que a la edad que tengo, que no presumo de edad, es una lata decir que eres muy vieja, pero lo soy. Pero entonces... estoy aburridísima, tengo un diario, tengo buena memoria, creo, y todas las veces que oigo hablar de Edgar, de Antonio, de Conchita, de Tono, de todo, me enfado con todo el mundo, porque nadie sabe bien las cosas, ni está bien documentado, casi nadie. Y luego mienten, y lo que no saben se lo inventan, y yo soy muy maniática, llevo un diario, y me irrita mucho siempre. Y tú estás documentado, no te he encontrado en una mentira, ni en un error, ni en un fallo. Te lo digo de verdad, me estoy asombrada. Es la primera vez que te has documentado bien y que has tocado todo. Quizá hay cosas que has omitido porque no las sabe casi nadie. Por ejemplo, Conchita, hay una obra de Edgar que se la escribió en el año 57 y la estrenó, fue la primera obra, que también me ha enfadado mucho con Arturo Fernández cuando habla de sus principios y no cuenta que fue Edgar y Conchita los que le hicieron actor. Y quiero mucho a Arturo, pero se le olvida. Porque hizo una película, Edgar hizo una obra, Pigmalión, que se titulaba Prohibido en otoño. Prohibido en otoño, sí. Y se estrenó en el 58, el protagonista era Antonio Vico, Conchita, que se llamaba La Codos, que hacía de chulona y lo hacía bien, como todo, y Arturo Fernández era el protagonista. Fue una obra, y era muy bonita obra, pero no ha quedado mucho, ¿no? Casi nadie se acuerda de aquella obra. Era Pigmalión, una historia de Pigmalión, y Conchita era una barrio bajera que la enseñaba a hablar y a hacer poesía, a decir poesía. Cuenta cómo entraste en la vida de los dos, que es casi de una película, ¿no? O de una comedia, ¿no? Bueno, sobre todo entré en la de Edgar, que estaban juntos cuando yo los conocí a la vez. Claro, ellos estaban veraneando en Pollensa. Cuando yo me coloqué, yo venía, eso que te lo he contado en el coche, el día que murió Manolete, el 29 de agosto del 47, yo venía de Gijón en el tren. Y llegué a Madrid y un vecino, yo en aquel Alcalá, el presidente de la Federación Taquigráfica me dijo, tenía 17 años, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esto? Y dije, no, me gustaría ser cirujana, pero en mi casa no hay dinero para llevarme y no, quiero trabajar y colocarme. Y me recomendó, pues te voy a mandar a un señor,
escritor, conde de Berlanga, que está buscando secretaria. Yo fui, no, él estaba en Pollensa, Conchita me recibió, uno que luego fue su ayudante de producción, me recibió y me hizo un examen pequeño y me dijo, bueno, pues cuando vuelva la llamaremos. Me llamó Edgar por teléfono a la vuelta de Pollensa, llegué allí, era un miércoles, pues mire, yo de 10 a 2, 4 horas, en aquella época era mucho, 125 pesetas a la semana. Era mucho dinero, en el año 47, era dinero. Y tengo más, aquí me han traído tenía muchas candidatas, la habían examinado más gente, y entonces me volvió a hacer, y de lunes a sábado se trabajaba los sábados. Y entonces era miércoles aquel día, me dictó y dije, bueno, vio lo que le traduje, me dictó una cosa y la traduje a máquina de la taquigrafía. Y entonces me dije, bueno, pues hasta el sábado. El sábado me pagó y seguí. Esa fue mi... Bueno, ya Conchita estaba ya en la vida de Edgar y me dice, pero eran tan fascinadores y además fue la suerte que tuve de encajar muy bien con ellos. Bueno, me llamaban Isabelita, Conchita decía, si yo hacía algo bien, decía, es que está criada a mis pechos, decía Conchita, y sí les gustaba. Y conviví con ellos hasta que murió Edgar, y luego a Conchita seguí tratándola continuamente hasta que murió ella. Pero estuve 20 años con ellos y se lo contaba. Mi casa se enfadaban, los domingos iba con Tono, que recogía Tono, en un taxi íbamos los dos juntos a comer allí, porque en casa de Edgar estaba Ava Gardner, estaba allí, Conchita conoció mucho, yo tengo muchas fotografías de Conchita con Ortega y Gasset y con Carmen Lleves. Carmen Lleves era y Conchita muy amiga, porque era una mezcla, era muy progre, que se podía decir ahora en el buen sentido de la palabra, que eso tiene peligro, pero al mismo tiempo estaba socialmente muy... Consiguió, que en aquella época era muy difícil, ponían bolas negras y Edgar lo consiguió ya estar en el Club Puerta de Hierro. Había muy poca gente, y más como no estaban casados, que era un problema que había, no estar casados en aquella época. Y luego era íntima amiga de Carmen Lleves. Sus cenizas están en la finca de Toledo de Carmen Lleves, lo pidió ella. Y entonces fue es que es muy largo de contar, porque, por ejemplo, cuando vivíamos en Malibú, Edgar hizo una casa preciosa, se llamaba Malibú, recordando la playa de Malibú, y entonces, que es la que luego Conchita heredó y vendió a Sean Connery, que la ha vendido hace poco Sean Connery, y Sean Connery ha hecho una trampa y le quieren llevar a la cárcel, pero es muy mayor. Casi entra en mi negocio. Sí, ¿verdad? Pues ese. Y hizo Malibú, que le hicimos Edgar y yo con un maestro de obras, casi sin arquitecto, porque Conchita, nos quedábamos Edgar y yo, y Conchita salía, hacía turnés y todo. Bueno, tengo que decir que el baile lo tengo dedicado por Edgar L.S. Me lo dictó Edgar en 4 mañanas. 4 mañanas. Directamente me lo dictó sin rectificar, sin nada, me dictaba todo. Yo me acuerdo que es lo único que me aburría tanto, porque se quedaba callado y yo no me podía, de repente hacía, ¡ay! Que me has interrumpido. Decía, si no he abierto la boca, Edgar, es que ponte porque estaba pensando, me dictó en 4 mañanas, de un tirón, sin corregir, y yo se lo pasé directamente a máquina. Y el guión y la sinopsis del Último caballo, llegué una mañana y me dice, ver, estaba arriba en el cuarto siempre, y luego bajábamos al despacho, pero yo subía y me sentaba al borde de la cama con el blog, y ahí me dictaba. Y me dice, cógeme una idea que he tenido, que la he soñado. Y era la sinopsis del Último caballo. También lo hacía. Una película maravillosa. Sí, porque Edgar tenía una facilidad enorme que no tenían. Yo luego trabajo con Tono y con Miguel Miura, les he traducido cosas, no solo por interés económico, que me pagaban bien, sino porque es que lo pasaba muy bien. Es que tuve la enorme suerte de convivir con todo, fue muy privilegiada. Y entonces, pero la facilidad con que Edgar dictaba directamente, me dictaba, y yo lo cogía en taquigrafía, no, nada, ni Antonio. Antonio le ha pasado cosas a la máquina, le ha ayudado, pero no la tenía nadie. Se compró, como era diplomático, por valija diplomática le mandaban todos los inventos de Estados Unidos, el primer magnetofón con este hilo de nylon y eso. Y allí empezaba a dictar allí y no sabía dictarle al magnetofón. Hombre, porque yo, en lo que tengo dedicado de Edgar del baile, dice que se rió conmigo, lloró conmigo y bailó conmigo durante 4 mañanas.
porque aunque yo era joven, pero él sí, me apreciaba y tenía fe. Le hacía mucha ilusión ver si yo me reía con lo que me dictaba, y cuando me dictó el segundo acto lloré. Claro. Y eso a él le ayudaba más que la cinta del magnetófono. Y tenía una enorme facilidad. Y además, luego dirigiendo y todo, siempre le han acusado un poco de ser chapucero. No chapucero, de no rematar. Pero es que no le importaba. Yo, como era la actriz de sus películas, le decía, bueno, voy a hablar ahora de Conchita, porque me estoy yendo por otro lado. Claro. Porque muchas veces le decía, pero Edgar, si esto no hay racos y no sé qué, me decía, déjalo. Si se fija la gente, no es que no le importa la película, déjalo, olvida, ¿qué más da? Que no hubiera racos. No, bueno, pues Conchita, naturalmente me hice muy amiga de ella, vivimos los tres juntos en Malibú. Es que tú lo has dicho todo de Conchita, de su personalidad y lo importante que era. En el teatro, yo fui de actriz en su compañía. ¿Sí? 3 meses. Eso, yo no sabía. Sí. Hizo La Dama de las Camelias y una obra muy divertida de Llopis, El amor tiene su aquel. Y estaba Marvel, el modisto, me dijo, pues te hago un traje, y yo decía un papelito chiquitín, Anaís, en La Dama de las Camelias, te hago un traje de Miriñac y no sé qué. Yo dije, sí. Y el papel era cortísimo. Y luego ya hice un papel pero claro, cuando se fue de turné Conchita, yo tenía que dejar a Edgar y ni Edgar quería. Y entonces fui actriz 3 meses nada más. No me tiró. Pero entonces sí me metí mucho en el mundo del teatro. Iba al Café Gijón, alternaba con todos los cómicos, cómicos en el buen sentido, no lo digo peyorativamente, pero cómicos. Y no apreciaban nada a Conchita en ese mundo. La tenían un poco de celos, de envidia, decían que no pronunciaba bien, que no era una actriz estilo Aurora Bautista, Margarita, no era dramática, afortunadamente, porque a mí me gustaba más ella. Pero tenía una clase y era especial. Todo, es que lo has dicho muy bien. Tú como actriz de teatro, en el mundo de teatro, del Gijón, de todos esos, la criticaban. Sí, verdad. Y luego yo luego he visto obras que ha hecho Conchita por otras actrices, bien y eso y la elegancia, como en la media luz Los tres de Miura, cómo salía Conchita vestida, cómo era. Y tenía una manera de estar en escena, aparte de que yo la quería, pero no me cegaba la pasión, porque la he criticado mucho, no con los demás, pero a ella misma y con sinceridad le he hablado de sus defectos, sí, era la única que se lo consentía, vamos, de sus posibles defectos vistos por mí. Pero entonces era especialísima y en teatro, que ha sido reconocida, tú ahora me alegro mucho de todo lo que has dicho, porque en el mundo de los cómicos no era una actriz, vamos, la Aurora Bautista, sí. Claro. Y no me meto con Aurora Bautista, pero que era un tipo de teatro que en aquella época Conchita destacaba, era rara para todos ellos, era distinta. Y luego, pues claro, era especial, hablaba idiomas. Bueno, yo estuve con ellos en Londres, que gustó, pero no tanto como se esperaba, y nos volvimos a los 3 meses. El baile se estrenó en Londres, sí. Lo estrenó con Yula Timor y Dennis Price, y tuvo mucho éxito y estaba muy bien, y lo hacía ella directamente en inglés, Sí, eso no lo he dicho, pero es verdad. O sea, estrena en inglés. En el año 56 estuvimos 3 meses en Londres y hizo 3 meses en el Fortune Theatre, hizo El baile. Y lo hizo muy bien y con mucho éxito y tuvo muy buenas críticas. O sea, sí, era excepcional. Hizo también, yo cuando lo conocí, lo primero que hizo, que tampoco has estado totalmente, lo has dicho casi todo, pero esto casi nadie lo dice. Marea baja, que la tradujo ella. Y hacía de sirena. Con Miguel Narros. Miguel Narros era muy jovencito y muy apuesto, que la llevaba todo el rato en brazo porque estaba con la cola de sirena. Y la había traducido ella, Marea baja. Hizo cosas muy importantes. Y luego ya, aparte de lo que tú has contado de su vida y todo lo que has dicho con de Edgar y todo exactamente muy bien. Y lo que has dicho también, que sin Edgar hubiera sido, como tú dices, otra cosa, lo que hubiera sido, o una gran abogada, o presidenta del gobierno, o yo lo que sea, porque tenía una fuerza y un talento. Pero sobre todo, que es lo que cuento en este artículo que te he dejado, que lo has leído al principio, pero lo que cuento luego, era el enorme, por eso que se llevaban aparte también, y aparte que se enamoraron sobre Edgar, la que hizo muchísimo, era el enorme sentido del humor. Convivir con Conchita, que lo digo en ese artículo porque la gente que la conocía de fuera, después de morir Edgar, yo me acuerdo un día con Gala en Casa de Aredo, yo decía, qué pesada es, que no sé qué, y dije, no, porque como todos los artistas importantes tenía
No es un defecto, no sé si eso es un defecto. Es que nunca sé la diferencia que hay entre el no tener autocrítica o tener vanidad. No sé qué diferencia. Es muy inteligente. Pero sí, siempre me lo planteo. Pero Conchita no tenía autocrítica, a pesar de lo inteligente y de todo. Voy a hablar de un defecto. No tenía, y la vanidad de los artistas, que es un poquito, es especial. Eso va de suar, ¿no? Por eso, claro, exacto. Por eso lo digo ahí, que Conchita era mucho más importante, y lo cuento en ese artículo, y más divertida, y más graciosa, y más inteligente, y más todo que en público. A pesar de que tú, sin haberla tratado, tienes esa idea de ella tan estupenda. Pues no, la perdía un poco, como a todos, la vanidad. Cuando había público y gente, no hablo de en escena, eso no se traduce en escena, pero cuando no había eso, yo he discutido mucho con mucha gente, con detractores, y diciendo, ¡oh, qué barbaridad, lo que cuenta, pesada! No, porque se ponía más vanidosa, estaba actuando de otra manera, hacia afuera, en sociedad, en todo. Pero vivir con ellos, que viví 20 años, cuando vivíamos en Marbella, había veces que me acuerdo que íbamos con los Galloway, se llamaban aquellos ingleses, una fiesta muy importante. Vamos, nos han invitado a la fiesta. Y íbamos los tres, y me acuerdo un día con Conchita, yo era muy jovencita, estaba charlando con unos chicos. Bueno, a mí me decían todas las amigas de mi madre, las madres de mis amigas, el estar con estos te cuesta quedarme soltera. Y es verdad, si no llego a conocer en su casa a Mingote, yo llegué a los 30 y tantos años soltera, porque no me aburrían todos los chicos de mi edad y todo. Claro, ¿no te tomabas vacaciones, Isabel? No, porque no me quería tomar, porque lo que quería estar donde estaba, claro. Yo me aburría. ¿Te das cuenta lo que era convivir en el callejón, en ver el Chuleta cenar todos los días con Miura, con Tono, con esto, con lo graciosos que eran todos? Yo les llevaba las cuentas pagaban a medias todos, y yo llevaba la cuenta y recogía el dinero y todo. Y las peleas que tenían todos, Miura, Tono, un tal Sánchez Covisa, Edgar, al hacer las cuentas, porque decían, vamos a ver, ¿a cuánto tocamos? Y decían, pero Edgar, si es que tú y Miguel decía, si yo no me tomo más que una merluza y no bebo. Y entonces Covisa le decía a Sánchez Covisa, es que te has tomado 3 whiskies, yo no bebo whisky, decía Edgar. Y decían, pero has tomado 3 platos. Todo esto, en las discusiones era en serio. Bueno, pues, ¿cómo hacemos? Cada uno lo que... No, y al final se hacían... Era tan divertidas aquello, todo era divertido con ellos. Y Conchita, cuando vivíamos en Malibú, los tres, que yo no cogía veraneo, no cogía vacaciones, porque es que desde que se levantaba tenía tanto sentido del humor, era tan divertida. De repente llegaba, me subía yo a su cuarto, ellos vivían en el piso de arriba, y él decía, hola, y estaba... y es que, ¿cómo me iba a ir yo de vacaciones? Y estaba en la cama, desayunando, y decía, hola, ¿qué hay? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Hoy estoy jugando, no decía jugando, hoy estoy en el Chinese mood. Y yo decía, ¿y eso qué es? Estoy enigmática e inescrutable. Y es que era tan divertido vivir. Y yo decía, ¿y eso qué? Hoy estoy todo el día enigmática e inescrutable. Y yo decía, ¿puedo jugar yo también a eso? Sí, te dejo. Y entonces llegaba y se oía y decía, ¿qué estáis haciendo? Y nos ponemos a jugar, porque una de las cosas que llegué con ellos es que jugábamos a las cartas los tres como locos, nos encantaba. Y entonces, estábamos jugando. ¿Estáis jugando? Ya estoy jugando por la mañana. Isabel, yo trabajaba poquísimo. Bueno, sí, trabajaba en lo que me divertía, porque era a las 11 de la mañana. ¿No me has escrito la carta? Que no la he escrito. Estoy con Conchita. Y yo digo, ¿pero qué estáis haciendo? Y Conchita decía, enigmática en el Chinese mood. Sois idiotas, qué pesados. Y de repente decía, y nos insultaba, decía palabrotas, pero las decía bien. Decía, sois una Stalin. Y decía Conchita, honorable señor, qué pesadez, qué tontería. Y nos poníamos a jugar a eso, y yo decía, qué ordinario es el señor conde, le decía yo a Conchita. Y hablábamos con él. Yo no he tenido nunca, ha sido una vida increíble, excepcional, y tenía unos golpes de sentido del humor. Me acuerdo, un día, ya llevaba yo muchos años y yo no me iba a ir, pero nos habíamos peleado jugando al mus, jugábamos los tres al mete, porque estábamos todavía con las cartas. Y entonces, bueno, íbamos a esa fiesta que empecé a contar de los Galloway, que es que me voy, como decía Antonio. Antonio, poco antes de morir, le empecé a contar una cosa y estaba muy malito y me dijo... Y entonces
Digo, porque me voy por las ramas. Pero eso que contaba en la fiesta de los Galloway, que me he ido, me llegó Conchita y me dice, oye, que dice Edgar, que estaba yo con un grupo de chicos y que estás muy divertida, que qué vas a decir. No, dice, era el cóctel y luego la cena. Dice Edgar que si nos vamos a jugar a las cartas a casa los tres. Sí, sí, y nos volvíamos allí y dejábamos la fiesta. Pues entonces Conchita, me acuerdo aquel día que estábamos jugando y ya no nos tomábamos muy en serio, estábamos jugando al mus y entonces no sé qué, me insultó, yo le insulté, pues te vas a la... pero muy fea. Y no sé qué me dijo, que me ofendió mucho. Y fíjate, yo llevaba ya allí 20 años, fue al final, llevaba ya 18 años con ellos, o 20, ¿no? Y entonces me bajé a mi cuarto y dije que me iba a mi casa, y me iba a Madrid, que me iba. Y Conchita, cuando bajo yo, que de verdad riendo la maleta, pues me dijo, no será verdad, sí, pero bueno, vuelve, que yo ya termino, ya no le aguanto más, no lo aguanto, pero no lo... Y me vio muy en serio, llamé el teléfono, que era muy difícil, pedí una billete de avión para irme, yo me iba a ir con el servicio conduciendo al día siguiente y Conchita con Edgar, pero pedí el billete de avión y me iba. Nos sentamos a comer sin hablarnos y entonces tenía mucho servicio y entonces una de las doncellas que había oído algo y sabía que yo se iban a venir conmigo en coche, pues sirviendo a la mesa, llegó y dijo, perdón, y Edgar y sin hablarnos y yo había hecho la maleta. La doncella, perdón, pero entonces la señorita Isabel, no nos vamos mañana con la señorita Isabel. Y dice Conchita, no, la señorita Isabel se va hoy ya para siempre, porque ha ocurrido una cosa grave y no lo comprendo, es muy grave todo lo que ha pasado. Y la doncella, que nunca hablaba en la mesa con la doncella, pues decía, ¿se va? Sí, se va. Y Edgar y yo callaos, sí, se va, porque ha ocurrido una cosa muy grave y además puede ser. Y mañana, si no se fuera, mañana la prensa diría, extraño crimen en Malibú. Aparece, y va y dice, extraño crimen, diría más la prensa mañana, extraño crimen en Malibú. Aparecen 2 cadáveres rodeados de amarracos. Y yo que estaba tomándome un consomé, lo eché por la nariz, Edgar también, nos dimos un abrazo, pero fíjate qué oportuna, extraño crimen, aparecen 2... Qué genial. Era genial. Oye, Isabel, todas estas anécdotas las tendrás que escribir, bueno, es que porque Isabel tendrá que escribir. Yo no sé, además tengo un diario. Además, yo no sé si hay pero siempre no me va a dar tiempo. Hay algunas preguntas en la sala, porque normalmente seguro que alguno, mientras Isabel nos sigue contando, está así. No, pero bueno, si hay alguien que quiera preguntar algo, por favor, nos lo dice y damos paso. Igual, Javier, que estás... Sí, Javier, ahí el micro, si le pasáis a Javier Moro. Un poquitín más sobre los orígenes de ella, que es que o me lo he perdido o no lo ella, visualizo su padre bien. Santiago Carro y su madre Carlota Alcaraz, que los he conocido mucho también. Pues era una familia acomodada bien y ella estudió. Hija única, tuvo un hermano adoptivo que era Víctor Batorrey en la Codorniz. Bueno, ella hizo el lamero maldito y lo hacía muy bien. Yo la ayudaba, bueno, poniendo tinta china en los números, no le ayudaba nada. Pero además cogía un libro y sacaba el lamero maldito. Pero es que era fácil, no era nada fácil, era dificilísimo. Y lo hacía, pero con una rapidez enorme. Es que era, bueno, y hablaba muy bien. Bueno, hizo el baile en inglés y hablaba francés. Marcela Charve vivía en Casa de Edgar cuando venía a Madrid. Sí, eso he leído. Sí. Y hablaba italiano muy bien, estuvo en Roma, hablaba inglés y francés muy bien, muy bien. Hablaba francés, traducía del francés. Del francés y del inglés. Y del inglés. Bueno, el italiano no era traducido, pero lo dominaba, había vivido en Italia. Tenía una facilidad. Y luego, sobre todo, y lo que hago, eso que cuento esas anécdotas, lo divertido que era convivir con ella y lo gracioso era mucho más importante tratándola a ella que hacia afuera, con lo importante que era hacia afuera. Sí. Me alegro mucho de que hayáis hecho esto, porque siempre he pensado que no... Y además nosotras de tenerte aquí, porque vamos, esto es una oportunidad poder escuchar a Isabel. Me alegro mucho de poder hablar. Creo que hay otra pregunta. Sí. Bueno, mi nombre es Bruno Aguilera Barchet y soy amigo de Javier Moro y he venido porque mi madre era una amiga muy buena de Conchita. Yo de ¿Cómo jovencito. se llamaba tu madre? Anne Barchet, tenía una Hombre, galería. claro. Anne Barchet. Muy amiga, muchísimo, hasta el final.
Hasta el final, sí. Hasta el final, Estuvimos estuvo con ella hasta los más últimos que yo momentos al con final. Conchita. Sí, sí. Y tengo muchas anécdotas con ella muy divertidas y Mucho, algunas te quería mucho. preguntar y son verdad Pero o no. ambas ser muy, muy amigas. Sí, sí. Más últimamente la veía más que yo, porque yo ya me dispersé más. Sí, yo me acuerdo muchas veces con Conchita y con Menchugal, Sí, y mi hombre. madre, que era un trío, el trío Claro. Calavera, vamos, era absolutamente divertido. Y quería preguntarte si hay algunas anécdotas que me ha contado mi madre de Conchita y de Edgar, si son verdad. Una de ellas, cuando estaba cortejando Edgar a Conchita en la Facultad de Derecho, y había muy poquitas mujeres que estudiaban, y en Derecho muchas menos, ¿no? Entonces, por lo visto, le mandó, sin conocer quién era, un ramo de flores diciendo la chica más bonita de la universidad, y le llegó el ramo. ¿Es verdad eso o no? Sí, sí, yo lo he oído también contar, creo que sí. 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 Y Es luego, que fue pues, un flechazo lo de Edgar. y luego Edgar, que estaba en la carrera diplomática y bueno, pues evidentemente un hombre casado que tiene una relación con aquella España franquista, con una mujer... Sí, yo tengo todas las cartas y todas las cosas. Que Tengo no era su una mujer. documentación tremenda de cuando escribe Angelita Berlanga, que era encantadora, Rubio Argüelles, que Angelita Rubio Argüelles era una chica de... La condesa de Berlanga, era su mujer, se separaron. No fue culpa de Conchita la separación del todo, ¿eh? Edgar ya con Angelita, pero fue el amor de Conchita lo que... Y Ángeles Rubio Argüelles, que Conchita decía, mira, me quiere copiar. Hizo el Teatro Ara, donde se ha hecho Antonio Banderas, que la quieren mucho, en Málaga. Hizo, porque era su madre Carlota Alessandri. Toda la avenida de Montemar y de Málaga, que se llama Carlota Alessandri, era la madre de Ángeles Rubio Argüelles, la mujer de Edgar. Sí. Luego tuvieron buena relación, se civilizaron, vino Angelita al entierro. Con Conchita no, ahí nunca, el hijo mayor no. Jimmy sí se hablaba con Conchita, pero ahí en aquella época no, como ahora que hay mucha gente que civilizadamente se trata, porque Angelita era una mujer también, no como Conchita, pero inteligente y eso, pero no. Y siempre tuvieron, claro, el problema, nunca vivieron juntos. Pues tampoco Conchita lo intentó. En Malibú sí, en Malibú vivíamos. Pero con esa relación, Edgar, que pertenecía al servicio diplomático, como habéis dicho perfectamente, por lo visto, pues aquello sentó mal en el Palacio de Santa Cruz y no sé dónde estaba de cónsul, pero le destinaron a Managua. Dijo, queda usted destinado a Managua. Tegucigalpa. O a Tegucigalpa, ¿no? Fue a Tegucigalpa. Entonces, y dijo, ¿dónde está? Sí, sí. Edgar contesta, en vez de decir, me voy, dice, ¿dónde está Tegucigalpa? ¿Dónde está Tegucigalpa? Eso es cierto, eso es cierto. Sí, no, rechazó muchos destinos. Sí. Pues no quería ir. Y luego volvió, cuando ya trabajando yo con él, volvió a la carrera diplomática, volvió al ministerio, porque estaba en excedencia, pero luego otra vez volvió y volvió a pedir la excedencia. Porque no, Edgar era además, no era diplomático, además, digo en el sentido que se emplea la palabra, al contrario, le gustaba hacerse un poco el niño terrible. Sí, no lo sé pronunciar bien en francés. Había una anécdota muy divertida. Por lo visto, hubo una embajadora norteamericana que se acaba de convertir al catolicismo. Y entonces, pues, tuvo la mala suerte de que en una cena oficial le toca a Edgar Neville al lado, que al final de su vida estaba bastante orondo y comía mucho, ¿no? Y entonces tuvo la mala idea la embajadora de estar hablando con Edgar y empezar a decirle, ¿por qué usted? ¿Por qué el catolicismo? Y le dijo en un momento, porque usted, señor Neville, comulgará a menudo. Y dice, no, señora, porque me engorda. Luego Edgar tuvo una época que yo también le he defendido, porque como todo el mundo tiene detractores, porque le gustaba hacerse, él era, por ejemplo, era, claro, es que me pongo a hablar de Edgar, imagínate, por ejemplo, los niños, tenía 2 nietos, del pequeño de Jimmy, del otro que han muerto los 2, eran de mi edad, pero es que la gente de mi edad se ha muerto casi toda. Y entonces los niños el Jimmy llevaba a los niños a casa, a la Moncloa, que eran 2 pisos, y llegaba y decía el pupi, que ahora es conde de Berlanga, y es un señor mayor, vive en Canarias, me whatsappeo con él. Pero entonces el pupi tenía 2 añitos y subía a la escalera y decía, abuelo, píntame una cosita. Y entonces el otro decía, baja, que te pinte Isabelita un barco. Y bajaba otra vez el pobre niño a las escaleras, que tardaba un ratito. Un barco, y yo le pintaba. Y digo, no, que te lo pinte el abuelo. Y a la segunda vez viene el pobre pupi con un papelito y el lápiz, y me había puesto, átalo. Y luego tenía un perro, un boxer muy feroz que se llamaba Morritos. Y llegaban a Malibú, llegaba Jimmy con los niños, porque con Conchita se hablaba. Y llegaba a Malibú con los niños.
que tenía 3 niños. Y entonces los niños empezaban a jugar con el perro. Y Edgar decía, cuidado con morritos, no lo vayan a morder los niños. Le gustaba mucho hacer esas cosas. Y a veces terribles. Inauguró Jaime Parladé la fonda en Marbella, cuando había ese pique de que si era más importante Torremolinos, pero luego Marbella se... Y entonces estaba Fraga Barne, don Rodrigo Bocanegra, que era el... y todas las fuerzas vivas, y Edgar dijo que hablara allí. Y entonces, el año 60, claro, Edgar murió en 67. Y toda la iglesia y todo el mundo, y la marquesa de Anzol estaba también allí, todos ellos. Y entonces le dicen a Edgar que hable. Yo me echaba a temblar, aunque me reía, y le dicen a Edgar que hable. Y entonces dice que esa fonda, que es muy bonito, luego ya no está, el restaurante, que era el lujo, y que había que cultivar el dandismo y el dinero y el lujo, porque así Marbella sería muy importante, y a Fraga le dijo que había que dejar a las bañistas en bikini, y que había que cultivar que fueran los ricos allí, que subiera Marbella, y que no sé qué, y decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidar y cultivar el dandismo, decía, y a los ricos, porque los pobres, cuando son pobres, algo habrán hecho. Fíjate la que se armó. Delante de todas la que se armó, le gustaba hacer esas burras. Eso lo hacía mucho Edgar. Pero junto era una maravilla convivir con ellos, por eso que me decía Eduardo, que nadie se lo podía creer, que yo en 20 años, un año que también me enfadé y eso me dije, me voy, me quejo 15 días y me voy. Me fui con unas amigas a Santander a veranear, que me aburrí muchísimo y estaba deseando volver. Y entonces Conchita estaba de turné porque se iba mucho y trabajaba. Y entonces Edgar se quedó solo, estaba muy gordo, con el marqués de Ibanre, que era el dueño, el que hizo todo, Ricardo Soriano, todo lo de Marbella, es que ahí. Y entonces estaban muy mayores. Y había unas niñas que jugaban en el rodeo al tenis, que tenía, y el marqués de Ibanre, que tenía 80 años, le decía a Edgar, ay, ¿quién volviera a pillar otra vez los 70 años? Y Edgar entonces, queriendo jugar con la niña, o coqueteando, haciendo el gamberro, se rompió una costilla y cuando volví, claro, me has dejado solo y me has roto la costilla porque parece mentira lo que me has hecho y me echó la culpa de que me había ido, que me había cogido 15 días de vacaciones y se había roto una costilla por hacer el tonto. Hay una historia que te la he leído, ya que vamos camino del este, sí. Bueno, que era ese amor, claro, desde el 33 hasta sí. que se muere Ekdar, con sus altibajos y las cosas y tal, pero se enamora Ekdar perdidamente de Julia Altuna. Uy, esa historia. Perdidamente, le dedica versos, etcétera, y cuentas una historia muy bonita, y es que una Nochebuena coge el coche y se va con el chofer, se va a Marbella simplemente para ver iluminada la ventana donde el Algarrobo. Fíjate, el otro día estuve en Málaga con Irene Cayenes, la hija del fotógrafo Yenes, que tenían en la casa al lado el violín y se acordaba de eso. Se fue porque Edgar, que quería Conchita, yo creo que más que Edgar todavía Conchita que Conchita él, fíjate, pero intentaba serle infiel todo el rato, pero no podía porque estaba muy gordo y entonces cogía a una chica, la quería hacer acto y no sé qué, y el pobre no vendía una escoba porque se va a 130 kilos y estaba, pero intentaba serle infiel. Pero luego era, bueno, a mí la historia, a mí me ha contado Edgar, esto no lo he contado nunca, el amor maravilloso, un año de amor fantástico con Constance Bene, precioso Constance Bene, que cuando murió El Brillo escribió un artículo precioso, una tercera en ABC, cuando murió Constance Bene. Fue un año de pasión maravillosa de amor con Constance Bene. Conchita, la primera vez que fue a Hollywood, antes de estar con Conchita. Pero luego se enamoró, conoció a una niña en Málaga también muy graciosa, que no le hacía caso, vamos, no, porque claro, no es que las quisiera violar ni acosar ni nada, en este cuento que hay de que te acosan, no acosaba nunca a nadie, intentaba ligar y no le hacían caso y se aguantaba, el pobre. Pero entonces el amor de lo de Julieta sí fue una especie de... Y por eso escribió todos los versos. Se hizo poeta, que era muy gracioso porque escribía bien, pero y como Antonio también, eso es larguísimo de contar, pero hay cosas graciosísimas de aquella época. Y entonces conoció a Julieta Altuna, que ahora hay un pleito todavía, tienen
todo el follón. Tú Los lo periódicos, sabrás sí. algo, lo de los llanos, la finca Sí, de los sí. llanos. Julita, entonces estábamos en Malibú y viene toda la gente, los amigos de Marbella, y dice que se iban a la boda, que fue Franco, creo que fue Franco, en Los Llanos, en Albacete, de Julita Altuna, que era una vasca, que vive con Carlitos Maturana, que era importantísimo el hijo de, bueno, eso es una historia. Entonces, se casan en el 57. Y entonces, en el 62, viene todo el mundo y nos dice, Carlitos Maturana. Entonces nos presentan, llega un día y una chica que quiere ser actriz, Bárbara Kalashnikov, que eran dos hermanas nietas del caballero audaz María Carretero. y Novillo. Hay una anécdota muy graciosa, conocerás, de Benavente, ¿no? Cuéntala. No, luego la cuenta, sí, porque si me cuento ya lo de Benavente. Entonces, Edgar le recomienda a esta chica, la Bárbara Kalashnikov, para hacer la actriz, que luego no se hacían, no valían. Total. Y pasa el tiempo y aquel verano, en el 62, vienen y nos cuentan que Carlito Maturana ha dejado a Julita tirada con los dos hijos y se ha ido con la Kalashnikov. Y Edgar dice, pero bueno, ¿y cómo es? Y Edgar no conocía a Julita, conocía a la guapa esta. Y entonces, de repente estamos en agosto en la feria en el Hotel Miramar en Málaga, y estábamos en el bar y llega Julita, no se me olvida, con un moño italiano negro, iba vestida de malva, tenía muy buena, y la ha tenido, ha sido una mujer. Y entonces la ve llegar y le dice, nena Ocha, mira, esa es Julita, la que le abandona al marido. Todo aquello con los dos hijos, y es una mujer con mucha clase, y el marido se ha ido, no sé qué. Y la ve aparecer por allí y se enamora en ese momento, como de Conchita en el tren, que se enamoró. Pero bueno, otro amor, claro. Y entonces salíamos todos con el mismo grupo, con todos, y Julita se reía mucho con él, pero como se puso muy pesado no, que quería ver a Julita y hablar con ella. Julita entonces empezó a darle de lado y a no querer ni alimentar aquello, que no iba a ningún sitio. Pero entonces, en el año 67, Edgar murió llamando a Julita, sin haber conseguido de ella ni que le cogieron la mano, ¿eh? Había unas veces que me decía, como Julita, yo me llevaba bien Julita, decía, llama a Julita, dile que por favor que me salude, que me deje hablar con ella, que me diga hola, es lo único que pretendía. Y entonces Conchita eso lo llevó, porque lo pasaban las amigas, lo llevó bastante bien, lo llevaba bien con humor, porque se quería mucho a Conchita. Y entonces hay una cosa también de lo graciosa que era Conchita, vivían en Manuel de Falla. Y entonces publica Edgar, manda los libros de versos, porque hizo La borrasca, Mar de fondo, Naufragio, otro más, 4 libros de poesía con esos títulos todos. Y se hizo poeta. Y entonces todo el día estaba mandando poemas a todos. Que uno de ellos, como era otra temporada se hizo pintor, que lo hacía muy mal, pero le divertía mucho. Yo tengo unos cuadros de Edgar fantásticos, de óleos. Y entonces se hace poeta y me dictaba todo a mí y un día me está dictando. Pero no, es absorto y muy de rodillas. Digo, oye, que eso es de Becker. Ah, sí, digo, sí. ¿Cómo de Becker? Eso es de las golondrinas. Ah, bueno, pues no lo pongas. Bueno, y era así. Y entonces publica eso. Y entonces, como estaba tan pesadito con lo de Julita, venga que Julita tuvo un accidente y todo en un coche en Sevilla. Y entonces hace un artículo y se lo publica en la tercera de ABC, hablaban de los libros de amor. Y de alguna manera, no lo escribía Edgar, pero hablaban de la poesía de Edgar y de alguna manera venían a decir el naufragio, la borrasca, Mar de fondo, que era un amor, que era por un amor. Y naturalmente yo aquel día llego a casa de Edgar, abro el periódico y digo, uy, Conchita vivía abajo en el primero. Y digo, ¿esto cómo le va a sentar a Conchita? Con razón. Conchita lo llevaba con humor, pero claro, el que viniera ese artículo, efectivamente, por la mañana ya le habían llamado las condesas, todas sus amigas para decirle el artículo de Edgar, ¿lo has visto? Y entonces Conchita subía ya muy arreglada, muy bien, a las 11, a las 12, madrugaba menos. Y entonces yo decía, la que se va a hermana, aquella decía, la que se va a hermana con Conchita, con razón. Y sube Conchita. Y estaba ya el ABC. Y dice, ¿has leído? Digo, y ve el periódico y eso. Y dice, sí, ya me han llamado, ya he visto la tercera. Yo no le dije nada, pero sabía, además lo primero que hacía Conchita era desayunar en la cama y era a veces. Y te has visto, y dice, sí, y estaba Edgar allí. Y digo, ahora le dirá de todo, porque yo le hubiera dicho, pero bueno, qué poca vergüenza que mandar eso al periódico y que me llamen. Bueno, y entonces
Sí, ya he leído el artículo de la tercera, que hablan de Edgar y de los libros de Edgar. Dice, sí, dice, pues, pero, y Edgar se moría de risa. Dice, pero eso es nada, porque yo voy a mañana a publicar el artículo que se titula, era cuando el hombre del tiempo, aquel Mariano Medina, dice, mañana voy a publicar un artículo en la tercera que se titula Marejadilla en el Cantábrico, esquina Manuel de Falla. Bueno, querida Isabel, ya desgraciadamente tenemos que ir abandonando esta sala. Estaríamos horas y horas escuchándote. Te voy a invitar a que vuelvas y sobre todo a que escribas, animarte a escribir. Querido Eduardo, quiero agradecerte enormemente, no, de verdad, la intervención que has tenido, y a Isabel, y pido un aplauso porque ha sido espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias.